El enigma de Caín. ¿A dónde fue tras matar a Abel? ¿Alguna vez te has preguntado qué fue realmente de Caín después de cometer el primer asesinato de la historia? Más allá del crimen, más allá del castigo, existe un misterio que ha inquietado a creyentes y escépticos durante siglos. ¿Qué sucedió con el hombre marcado por Dios, condenado a vagar por la tierra? En este vídeo, no solo exploraremos el destino de Caín, sino que nos adentraremos en las preguntas más profundas sobre la culpa, el arrepentimiento y la posibilidad de redención. Si alguna vez te has sentido perdido, marcado por tus errores o exiliado de la gracia, quédate, porque la historia de Caín podría ser también la tuya. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La historia de Caín y Abel resuena a través de los siglos, no solo como un relato fundacional de la humanidad, sino como un espejo que refleja las oscuras profundidades del corazón humano. El fratricidio, el primer pecado de sangre derramada, se convierte en un arquetipo de la envidia, la ira y las consecuencias devastadoras de la desobediencia. Pero más allá del acto en sí, la pregunta que persiste es, ¿qué sucedió con Caín después de que la tierra clamara por la sangre de su hermano? Esta no es simplemente una investigación histórica o exegética, es una búsqueda espiritual. Nos adentramos en el enigma de Caín no por curiosidad ociosa, sino para confrontar nuestras propias sombras, para entender la naturaleza del castigo y la posibilidad de redención, incluso para aquellos que han cometido actos aparentemente imperdonables. La Biblia nos ofrece fragmentos, indicios, pero deja un velo de misterio sobre el destino de Caín, invitándonos a reflexionar sobre la justicia divina y la misericordia infinita. El relato bíblico nos dice que Caín fue marcado, puesto en una condición de vagabundo errante, lejos de la tierra cultivada y la presencia directa de Dios. Esta marca, a menudo interpretada como una señal de protección, también puede verse como un recordatorio constante de su crimen, una carga que debía llevar consigo a donde quiera que fuera. ¿Pero a dónde fue? ¿Qué tipo de vida construyó en esa tierra desconocida, lejos de la comunidad y la gracia divina? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles de encontrar, y quizás no haya respuestas definitivas. Sin embargo, la ausencia de detalles concretos nos obliga a mirar más allá de la superficie, a explorar las implicaciones teológicas y morales de la historia de Caín. Su destino se convierte en un símbolo de la condición humana, de nuestra capacidad para el mal y nuestra necesidad desesperada de perdón. Nosotros, como peregrinos en este mundo, también cargamos con nuestras propias marcas, las cicatrices de nuestros pecados y errores. A veces, nos sentimos como Caín, exiliados de la presencia de Dios, vagando por un desierto espiritual. La historia de Caín nos confronta con la realidad de nuestras propias acciones y sus consecuencias, pero también nos ofrece una esperanza tenue, una promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la misericordia divina puede brillar. En este viaje, no buscaremos respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, nos sumergiremos en la complejidad del relato bíblico, explorando las diferentes interpretaciones y las lecciones espirituales que podemos extraer. Nos preguntaremos cómo la historia de Caín puede iluminar nuestro propio camino, cómo podemos aprender de sus errores y cómo podemos encontrar la redención y la paz en la gracia de Dios. Este no es un ejercicio académico, sino un encuentro personal con la palabra de Dios. Es una invitación a la reflexión, a la oración y a la transformación. Al explorar el enigma de Caín, esperamos descubrir una verdad más profunda sobre nosotros mismos y sobre el amor incondicional de Dios, que se extiende incluso a aquellos que parecen estar más allá de su alcance. Que este viaje nos lleve a un mayor entendimiento de la misericordia divina y a una renovación de nuestra fe. Profundizando aún más en la psique de Caín, nos enfrentamos a la pregunta de cómo la conciencia de su acto resonó en su ser. Más allá del exilio físico, ¿qué tipo de destierro interior experimentó? La Escritura nos dice que la tierra ya no le daría su fruto, simbolizando una ruptura no solo con la naturaleza, sino también con su propia capacidad de crear y nutrir. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a las consecuencias de tus propias acciones, cuando la alegría y la abundancia parecen marchitarse a tu alrededor. ¿Cómo afrontas ese desierto interior? A diferencia de David, que tras su pecado clamó a Dios con arrepentimiento y humildad, no encontramos en Caín una expresión similar de contrición. Más bien, se lamenta de la dureza de su castigo, temiendo por su vida. Sin embargo, ¿es este temor genuino arrepentimiento o simplemente miedo a las consecuencias? Aquí radica una diferencia crucial. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de corazón, una aversión al pecado en sí mismo, no solo a sus efectos. Un ejemplo palpable lo encontramos en el relato del hijo pródigo, cuyo regreso al hogar no se basó en el miedo a la hambruna, sino en el anhelo de reconciliación con su padre.
Sin embargo, la ausencia de un relato explícito de arrepentimiento no necesariamente implica su inexistencia. Quizás, en el silencio de su exilio, Caín experimentó una transformación gradual, un lento despertar a la magnitud de su pecado. Después de todo, la gracia divina opera de maneras misteriosas, a menudo en los lugares más oscuros y recónditos del alma. Bien podemos preguntarnos, ¿es la misericordia de Dios ilimitada, extendiéndose incluso a aquellos que parecen haber cerrado la puerta a la redención? En contraposición a la imagen de un Caín endurecido e impenitente, podemos vislumbrar la posibilidad de una lucha interna, un combate silencioso contra el remordimiento y la desesperación. Tal vez, en su soledad, encontró una forma de penitencia, una vida de privación y sufrimiento que, a su manera, expió su crimen. No lo sabemos con certeza, pero la Escritura nos invita a considerar la complejidad de la condición humana y la posibilidad de transformación, incluso en las circunstancias más adversas. Después de todo, la conversión de San Pablo, de perseguidor a apóstol, nos recuerda que la gracia divina puede obrar milagros inesperados. Por consiguiente, el enigma de Caín no se resuelve simplemente con una respuesta definitiva sobre su destino final, sino con una reflexión profunda sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y la misericordia divina. Su historia nos desafía a examinar nuestros propios corazones, a reconocer nuestra propia capacidad para el mal y a abrazar la esperanza de la redención que se ofrece a todos, incluso a aquellos que se sienten más perdidos y alejados de Dios. La tierra errante de Caín, ese destierro impuesto, no solo representa una separación física, sino un reflejo de la aridez espiritual que él mismo cultivó en su interior. Ahora bien, pensemos en cómo esta alegoría se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, cegados por la soberbia o el resentimiento, nos autoexiliamos de la gracia, construyendo muros invisibles que nos separan de la comunión con Dios y con nuestros hermanos? La verdadera penitencia, por tanto, no reside meramente en el sufrimiento externo, sino en la demolición de esos muros internos, en el reconocimiento humilde de nuestra fragilidad y en la apertura sincera a la reconciliación. A diferencia de la sociedad moderna, que a menudo glorifica la autosuficiencia y el individualismo exacerbado, la cosmovisión bíblica nos invita a la interdependencia y a la comunidad. Caín, al ser expulsado de la tierra cultivada, se ve privado de esta red de apoyo mutuo, enfrentándose a la soledad y la vulnerabilidad. De manera similar, cuando nos aislamos en nuestro propio orgullo, renunciamos a la riqueza de la fraternidad cristiana, a la corrección fraterna y al consuelo que encontramos en el cuerpo de Cristo. ¿No es acaso en el encuentro con el otro, en la confrontación amorosa y en el servicio desinteresado, donde experimentamos la verdadera sanación y crecimiento espiritual? Sin embargo, incluso en este estado de aislamiento, la mano de Dios no se retira por completo. La marca impuesta a Caín, lejos de ser una condena definitiva, puede interpretarse como una señal de protección, una garantía de que nadie tomaría su vida. Aquí vislumbramos un atisbo de la inmensa misericordia divina, que se extiende incluso al pecador más abyecto. ¿No nos recuerda esto la parábola de la oveja perdida, en la que el pastor deja las 99 para buscar a la única que se ha extraviado? La búsqueda incansable de Dios por cada uno de nosotros, incluso cuando nos alejamos de su camino, es un testimonio de su amor incondicional y su deseo ardiente de nuestra salvación. Por otro lado, la descendencia de Caín, según el Génesis, se distingue por su desarrollo de la cultura y la tecnología, la metalurgia, la música, la vida urbana. ¿Cómo interpretar esta paradoja? ¿Acaso el pecado de Caín, paradójicamente, impulsa el progreso humano? Ciertamente no. Más bien, esta narrativa nos advierte sobre la posibilidad de construir una civilización brillante en el exterior, pero vacía en su interior, una sociedad que prioriza el progreso material sobre el crecimiento espiritual y la justicia social. Un claro ejemplo lo encontramos en las grandes civilizaciones antiguas, que alcanzaron cotas de desarrollo tecnológico impresionantes, pero que finalmente sucumbieron a la corrupción y la decadencia moral. En contraposición a esta visión, el Nuevo Testamento nos propone un camino diferente, el de la humildad, el servicio y el amor sacrificial. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos invita a renunciar a la búsqueda desenfrenada del poder y el prestigio, y a abrazar la pequeñez y la vulnerabilidad. Es en la entrega total de nosotros mismos, en la imitación de Cristo, donde encontramos la verdadera plenitud y la vida eterna. Por tanto, el enigma de Caín nos interpela a discernir entre el progreso auténtico, que está arraigado en los valores del Evangelio, y el progreso ilusorio, que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. La sombra de Caín, lejos de desvanecerse con el tiempo, se proyecta sobre cada generación, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza inherente del mal y su persistencia en el corazón humano.
Ahora bien, reflexionemos sobre cómo esta semilla de discordia, latente en cada uno de nosotros, puede manifestarse de maneras sutiles, a menudo disfrazadas de celo, ambición o incluso justicia. No se trata simplemente de actos flagrantes de violencia, sino de las pequeñas traiciones, las envidias silenciosas y los juicios apresurados que erosionan la confianza y la armonía en nuestras relaciones. En contraste con la inmediatez del pecado de Caín, que culminó en un acto de fratricidio, la tentación moderna a menudo se presenta de manera gradual, insidiosa, como una serpiente que susurra promesas vacías de satisfacción y poder. Pensemos, por ejemplo, en la adicción a las redes sociales, que nos arrastra a un mundo de comparaciones constantes y validación externa, alimentando la envidia y el resentimiento hacia aquellos que percibimos como más exitosos o felices que nosotros. ¿No es acaso esta una forma moderna de matar a nuestro hermano, no con una piedra, sino con la indiferencia, la calumnia o el silencio? Con todo, la historia de Caín no es solo un relato de perdición, sino también una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. El Salmo 51, un grito de contrición atribuido al rey David tras su adulterio y el asesinato de Urías, nos ofrece un modelo de cómo podemos reconocer nuestra propia pecaminosidad, confesar nuestros errores y buscar la misericordia divina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, clama el salmista. Esta súplica sincera, que brota de lo más profundo del alma, es un testimonio de la posibilidad de transformación, incluso para aquellos que han cometido los pecados más graves. A diferencia de la cultura contemporánea, que a menudo minimiza la importancia del pecado o lo justifica con argumentos relativistas, la tradición católica reconoce la realidad del mal y su impacto devastador en nuestras vidas y en el mundo. Sin embargo, esta conciencia de nuestra fragilidad no nos lleva a la desesperación, sino a una mayor confianza en la gracia de Dios, que es capaz de sanar nuestras heridas y restaurar nuestra relación con Él. A través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, recibimos el perdón de nuestros pecados y la fuerza para resistir la tentación. En consecuencia, el enigma de Caín nos invita a cultivar una profunda humildad, reconociendo nuestra propia vulnerabilidad al pecado y nuestra necesidad constante de la gracia divina. Nos exhorta a examinar nuestras conciencias con honestidad, identificando las semillas de discordia que puedan estar germinando en nuestro interior, y a buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Nos recuerda que la vida cristiana no es un camino fácil, sino una lucha constante contra el mal, una batalla que solo podemos vencer con la ayuda de la oración, la penitencia y la caridad. Ahora, medita sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, esforzándote por ser un instrumento de paz y reconciliación en un mundo herido por el odio y la violencia. Adentrándonos aún más en la senda espiritual que Caín inauguró sin querer, emerge una faceta crucial, la trascendencia del mero acto y la exploración de la mentalidad subyacente. Ahora bien, consideremos cómo esta propensión a la comparación, a la envidia solapada, se manifiesta en el ámbito laboral. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado midiendo nuestro éxito no por la satisfacción intrínseca que obtenemos del trabajo bien hecho, sino por la ostentación de un puesto más elevado, un salario más abultado o el reconocimiento público? Esta competición malsana, alimentada por el afán de reconocimiento externo, puede llevarnos a socavar a nuestros compañeros, a difundir rumores maliciosos o incluso a sabotear proyectos ajenos, todo ello en aras de ascender en la escala jerárquica. En contraposición a esta mentalidad competitiva y egoísta, la doctrina social de la Iglesia nos exhorta a cultivar la solidaridad y la colaboración, reconociendo la dignidad inherente de cada persona y el valor único de su contribución al bien común. Tal como San Juan Crisóstomo predicaba, el rico no es rico si el pobre sufre hambre. De igual modo, nuestro éxito individual no puede ser genuino si se basa en la explotación o el perjuicio de los demás. Un ejemplo palpable lo encontramos en las cooperativas de trabajadores, donde las decisiones se toman de manera democrática y los beneficios se distribuyen equitativamente, fomentando un ambiente de confianza mutua y responsabilidad compartida. Sin embargo, transformar esta mentalidad requiere un esfuerzo consciente y constante, una lucha contra las tendencias egoístas que anidan en nuestro interior. A este respecto, San Ignacio de Loyola nos propone el examen de conciencia, una práctica diaria que consiste en reflexionar sobre nuestras acciones, identificar nuestros errores y pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos. Este ejercicio de introspección nos ayuda a tomar conciencia de nuestros patrones de comportamiento negativos y a cultivar las virtudes opuestas, la humildad, la generosidad y la compasión. Por consiguiente, la historia de Caín no es simplemente una advertencia sobre los peligros de la ira y la envidia, sino una invitación a transformar nuestra manera de pensar y de actuar, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la colaboración y el amor fraterno. Tal como nos recuerda el apóstol Pablo,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, examinad cómo podéis aplicar estas enseñanzas en vuestro entorno laboral, esforzándonos por crear un ambiente de trabajo más justo, solidario y humano. Aún más, la figura de Caín nos lanza una interrogante sobre la herencia del pecado. Si bien él cometió un acto abominable, ¿qué responsabilidad recae sobre sus descendientes? ¿Están condenados a repetir los errores de su antepasado o tienen la libertad de elegir un camino diferente? La teología católica nos enseña que, si bien heredamos la inclinación al pecado, conocida como concupiscencia, también recibimos la gracia santificante que nos capacita para resistir la tentación y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En este sentido, cada generación tiene la oportunidad de romper el ciclo de violencia y odio, de construir un futuro más justo y pacífico. En definitiva, el enigma de Caín permanece como un espejo que refleja nuestras propias sombras y nos invita a abrazar la luz de la gracia divina. Su historia no es un callejón sin salida, sino un punto de partida para un camino de transformación personal y social, un camino que nos lleva a la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Ahora bien, contemplando la diáspora de Caín, no solo como un exilio geográfico sino como una metáfora de la alienación existencial, surge una nueva perspectiva, la influencia del entorno en la configuración de la identidad. Imaginemos, por ejemplo, a un niño criado en un ambiente de violencia doméstica, donde la agresión y el resentimiento son la norma. ¿Cómo impacta este entorno tóxico en su desarrollo moral? ¿Es inevitable que reproduzca los patrones de comportamiento que ha presenciado, o existe la posibilidad de romper el ciclo y elegir un camino diferente? A diferencia de la visión determinista que postula que somos meras víctimas de nuestras circunstancias, la fe católica nos enseña que poseemos libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, incluso en las situaciones más adversas. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, sino que está condicionada por nuestra historia personal, nuestras predisposiciones genéticas y las influencias sociales que nos rodean. De ahí la importancia de cultivar un entorno virtuoso, tanto en el hogar como en la sociedad, que fomente el desarrollo de las virtudes y nos ayude a resistir la tentación. En este sentido, la comunidad cristiana juega un papel fundamental en la formación moral de sus miembros. A través de la catequesis, la oración y el ejemplo de los santos, aprendemos a discernir la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. No obstante, esta formación no es un proceso pasivo, sino que requiere una participación activa y un compromiso personal. Cada uno de nosotros está llamado a ser un agente de cambio, a transformar el mundo que nos rodea a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Ahora, consideremos cómo esta responsabilidad se manifiesta en el ámbito de la comunicación. En la era de las redes sociales, donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa y la verdad a menudo se diluye en un mar de opiniones, se vuelve crucial cultivar el discernimiento y la prudencia. ¿Cómo podemos evitar ser manipulados por noticias falsas o discursos de odio? ¿Cómo podemos promover un diálogo constructivo y respetuoso, incluso con aquellos que piensan diferente a nosotros? A mayor abundamiento, la tradición monástica nos ofrece un valioso modelo de cómo podemos transformar nuestro entorno a través de la oración y el trabajo. Los monjes, al retirarse del mundo y dedicarse a la contemplación y al servicio, crean oasis de paz y serenidad que irradia su influencia a toda la sociedad. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera transformación comienza en el interior, en el silencio del corazón donde escuchamos la voz de Dios. Por consiguiente, el enigma de Caín nos interpela a asumir nuestra responsabilidad como creadores de cultura, a construir un entorno que promueva el desarrollo integral de la persona humana y el bien común. Nos invita a cultivar las virtudes, a discernir la verdad y a transformar el mundo a través de la oración y el trabajo. Nos recuerda que, aunque el pecado siempre estará presente, la gracia de Dios es aún más poderosa y puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Aunado a esto, la historia de Caín plantea la cuestión de la justicia restaurativa. ¿Cómo podemos sanar las heridas causadas por el pecado y construir un futuro de reconciliación? La respuesta no se encuentra en la venganza ni en el castigo perpetuo, sino en el perdón, la reparación y la transformación de las relaciones. La parábola del buen samaritano nos ofrece un modelo de cómo podemos practicar la justicia restaurativa, atendiendo las necesidades de los heridos y marginados, sin importar su origen o condición. En resumen, el enigma de Caín no es solo un relato del pasado, sino un desafío para el presente y una esperanza para el futuro. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más justo, pacífico y fraterno, un mundo donde la gracia de Dios pueda transformar incluso los corazones más endurecidos.
Contemplando la huida de Caín hacia la tierra de Nod, más allá de la mera transgresión individual, se nos presenta la pregunta de la responsabilidad colectiva y la transmisión intergeneracional del trauma. Ahora, imaginemos una comunidad marcada por la guerra o la opresión, donde la violencia y la desconfianza se han arraigado profundamente en la psique colectiva. ¿Cómo se manifiesta este legado traumático en las relaciones interpersonales, en las estructuras sociales y en la visión del mundo? ¿Cómo pueden las generaciones futuras sanar las heridas del pasado y construir un futuro de reconciliación? A diferencia de la noción simplista de la culpa individual, que a menudo se utiliza para justificar la venganza y la exclusión, la tradición judío-cristiana nos invita a reconocer la complejidad de la condición humana y la interconexión de todos los miembros de la sociedad. Tal como afirma el profeta Ezequiel, el hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo, la justicia del justo estará sobre él, y la maldad del impío estará sobre él. No obstante, esta afirmación de la responsabilidad individual no niega la influencia del contexto social y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Así, la figura de Caín no solo simboliza al individuo que comete un acto abominable, sino también a la comunidad que permite que la semilla de la violencia germine en su seno. ¿Qué factores contribuyeron a que Caín cediera a la envidia y la ira? ¿Qué mecanismos sociales o culturales pudieron haber prevenido el fratricidio? Estas preguntas nos interpelan a examinar las estructuras de poder, las desigualdades económicas y las ideologías que pueden fomentar la exclusión y la violencia en nuestras propias sociedades. Ahora, consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en el ámbito de la inmigración. ¿Cómo acogemos a los refugiados inmigrantes que huyen de la guerra, la persecución o la pobreza? ¿Les brindamos la oportunidad de integrarse plenamente en nuestra sociedad, o los relegamos a la marginalidad y la exclusión? La respuesta a estas preguntas refleja nuestra comprensión de la responsabilidad colectiva y nuestra capacidad de construir un futuro de reconciliación y justicia. En esta tesitura, la teología de la liberación nos ofrece una perspectiva valiosa, al enfatizar la necesidad de analizar las causas estructurales de la injusticia y de empoderar a los oprimidos para que se conviertan en agentes de su propio destino. Según esta perspectiva, la fe cristiana no es solo una cuestión de piedad individual, sino un compromiso con la transformación social y la defensa de los derechos de los más vulnerables. De este modo, el enigma de Caín nos invita a trascender la mera condena del pecado individual y a asumir nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de un mundo más justo, pacífico y fraterno. Nos exhorta a sanar las heridas del pasado, a promover la reconciliación y a construir estructuras sociales que fomenten la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. Nos recuerda que, aunque la sombra de Caín siempre estará presente, la luz de la gracia divina puede iluminar nuestro camino y guiarnos hacia un futuro de esperanza. Aunado a esto, la figura de Abel, la víctima inocente, nos recuerda la importancia de la memoria y la necesidad de honrar a aquellos que han sufrido injustamente. ¿Cómo recordamos a las víctimas de la violencia, la opresión o el genocidio? ¿Cómo les brindamos consuelo y apoyo a sus familias? ¿Cómo evitamos que su sufrimiento caiga en el olvido? La respuesta a estas preguntas refleja nuestro compromiso con la justicia y nuestra determinación de construir un mundo donde nunca más se repitan tales atrocidades. Sin embargo, ahondando en la simiente de Caín, no solo como linaje biológico sino como alegoría de la propagación del pecado, emerge la cuestión de la influencia del liderazgo y la responsabilidad de las élites. Ahora, pensemos en cómo las decisiones de los gobernantes, líderes religiosos o figuras influyentes en la sociedad pueden tener un impacto devastador en la vida de millones de personas. ¿Acaso las guerras, la corrupción y la injusticia no son, a menudo, el resultado de la ambición desmedida, la falta de escrúpulos y la ceguera moral de aquellos que ostentan el poder? A diferencia del concepto del buen salvaje, que idealiza la inocencia primigenia del ser humano, la tradición cristiana reconoce la necesidad de la autoridad y el liderazgo, pero subraya la importancia de que estos se ejerzan con justicia, humildad y servicio. Tal como afirma San Agustín, el poder sin justicia es tiranía. De ahí la importancia de formar líderes virtuosos, capaces de discernir el bien común y de anteponer los intereses de los demás a los propios. Así, la figura de Caín no solo representa al individuo que cede a la tentación, sino también al líder que abusa de su poder para oprimir y explotar a los demás. ¿Qué mecanismos podemos implementar para prevenir la corrupción y el abuso de poder? ¿Cómo podemos garantizar que los líderes rindan cuentas por sus acciones y que sean responsables ante la sociedad? Estas preguntas nos interpelan a fortalecer las instituciones democráticas, a promover la transparencia y la participación ciudadana, y a fomentar una cultura de integridad y honestidad. Ahora, consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en el ámbito empresarial.
¿Cómo podemos crear empresas éticas y socialmente responsables que generen riqueza sin explotar a sus trabajadores ni dañar el medio ambiente? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de innovación y creatividad que esté al servicio del bien común? La respuesta a estas preguntas refleja nuestra comprensión de la responsabilidad social de las empresas y nuestra capacidad de construir una economía más justa y sostenible. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia nos ofrece un marco ético para guiar nuestras decisiones económicas y políticas. Al afirmar la dignidad inherente de la persona humana, el principio del bien común y la necesidad de la solidaridad, nos proporciona criterios para discernir entre las políticas que promueven el florecimiento humano y aquellas que lo obstaculizan. Por consiguiente, el enigma de Caín nos invita a exigir responsabilidad a nuestros líderes, a construir instituciones transparentes y a promover una cultura de integridad y servicio. Nos exhorta a formar líderes virtuosos, capaces de discernir el bien común y de anteponer los intereses de los demás a los propios. Nos recuerda que, aunque el poder siempre estará tentado de corromperse, la gracia de Dios puede iluminar a aquellos que lo ejercen con justicia y humildad. Aunado a esto, la descendencia de Caín, según el Génesis, se caracteriza por su desarrollo de la cultura y la tecnología, pero también por su alejamiento de Dios. ¿Cómo podemos evitar que el progreso material nos aleje de nuestra dimensión espiritual? ¿Cómo podemos integrar la fe y la razón, la ciencia y la ética, para construir una civilización que esté al servicio del bien común? La respuesta a estas preguntas refleja nuestra comprensión de la integralidad del ser humano y nuestra capacidad de armonizar las diferentes dimensiones de nuestra existencia. En definitiva, el enigma de Caín permanece como un desafío para el presente y una esperanza para el futuro. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más justo, pacífico y fraterno, un mundo donde el liderazgo se ejerza con justicia, humildad y servicio, y donde el progreso material esté al servicio del bien común y del florecimiento humano. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se dibuja un tapiz complejo donde las hebras del pecado, la gracia y la responsabilidad se entrelazan de manera inextricable. No se trata de un mero recuento de eventos pasados, sino de un espejo que nos devuelve una imagen, a veces incómoda, de nuestra propia condición humana. El enigma de Caín, lejos de resolverse con una simple respuesta, se revela como una invitación constante a la introspección y al discernimiento. En lugar de un juicio sumario sobre el individuo, la historia nos impele a considerar las fuerzas invisibles que moldean nuestras decisiones, las estructuras que perpetúan la injusticia y los silencios cómplices que permiten que el mal prospere. Es como si contempláramos un iceberg. La punta visible del pecado es solo la manifestación externa de una realidad mucho más profunda y compleja, arraigada en las profundidades del corazón humano y en las dinámicas de la sociedad. El camino recorrido nos ha mostrado que la redención no es un destino predeterminado, sino una lucha constante, un peregrinaje interior donde la gracia divina se encuentra con nuestra libertad. No se trata de un acto mágico que borra el pasado, sino de un proceso de transformación gradual, donde aprendemos a reconocer nuestras heridas, a confesar nuestros errores y a abrazar la esperanza de un futuro mejor. Es como un jardín que requiere cuidado constante. Las malas hierbas del pecado siempre estarán presentes, pero con la ayuda de la gracia y el esfuerzo perseverante, podemos cultivar las flores de la virtud y el fruto de la santidad. Ahora, mientras nos aproximamos al desenlace de esta reflexión, es crucial recordar que la historia de Caín no es una excepción aislada, sino un arquetipo que se repite a lo largo de la historia de la humanidad. En cada época, en cada cultura, encontramos ejemplos de violencia, injusticia y opresión. Sin embargo, también encontramos ejemplos de amor, compasión y reconciliación. La clave reside en nuestra capacidad de elegir entre estos dos caminos, de optar por la luz en lugar de la oscuridad, por la esperanza en lugar de la desesperación. Al acercarnos al final de este viaje, la pregunta que resuena con mayor fuerza es: ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Cómo aplicaremos las lecciones aprendidas a nuestra propia vida y a nuestro entorno? La respuesta no es fácil, pero la búsqueda de la verdad y el compromiso con el bien común son los pilares sobre los que podemos construir un futuro más justo y pacífico. Es como un faro que guía a los navegantes en la noche. La luz de la fe, la esperanza y el amor nos indica el camino hacia el puerto seguro de la salvación. Con la mirada puesta en el horizonte, donde la promesa de la redención brilla con intensidad, nos preparamos para abrazar la conclusión de esta reflexión. Que la gracia divina nos ilumine y nos fortalezca para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo herido por el pecado. La sombra de Caín, proyectada a lo largo de los eones, no se disipa con una simple exégesis bíblica. Persiste, tenaz, como un recordatorio visceral de la fragilidad humana, de la simiente oscura que anida, latente, en cada corazón.
No es un relato ajeno, confinado a las páginas del Génesis, sino un eco resonante de las discordias que, sutiles o flagrantes, marcan nuestra coexistencia. La envidia, la ira, el resentimiento, sombras primigenias que, metamorfoseadas, siguen corroyendo la trama de nuestras relaciones, tanto íntimas como colectivas. Más allá de la condena al acto fratricida, la historia de Caín nos confronta con la responsabilidad ineludible de cultivar la virtud, de domeñar las pasiones desordenadas que nublan el juicio y envenenan el alma. No basta con evitar el pecado manifiesto, es imperativo arar la tierra árida del egoísmo, sembrar las semillas de la compasión, la humildad y el perdón. Una tarea ardua, que exige vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con la propia transformación. La tierra de Nod, ese exilio impuesto, no es un mero espacio geográfico, sino un estado del ser. Un territorio interior donde la soledad, el remordimiento y la desesperación amenazan con consumirnos. Sin embargo, incluso en esa noche oscura del alma, la misericordia divina se extiende como un faro de esperanza, guiándonos hacia la reconciliación y la paz. No se trata de una promesa de exención del sufrimiento, sino de la certeza de que no estamos solos en nuestra lucha, de que la gracia de Dios nos acompaña y nos fortalece para sobrellevar las pruebas. El verdadero ejercicio, por tanto, comienza ahora. En la cotidianidad, en los pequeños gestos, en las decisiones aparentemente insignificantes. En la renuncia al juicio fácil, en la disposición a escuchar con empatía, en la valentía de pedir perdón y de ofrecerlo. En la construcción de puentes en lugar de muros, en la promoción de la justicia y la solidaridad. En la búsqueda constante de la verdad y el bien común. Que la historia de Caín, lejos de ser un motivo de desesperación, nos impulse a renovar nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo, pacífico y fraterno. Que la sombra del pecado nos recuerde la necesidad constante de la gracia divina. Y que la esperanza de la redención nos impulse a seguir caminando, con la certeza de que el amor de Dios es infinito y que su misericordia alcanza incluso a aquellos que parecen estar más allá de su alcance. Que así sea. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.